Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Podríamos perdernos en una discusión tan absurda como irresponsable en materia de ahorro. Uno de los lugares comunes para no ahorrar es decir, no me alcanza, no tengo dinero, la verdad es que apenas salgo. ¿Cuántas veces les han aumentado el sueldo y ustedes dicen que todavía no salen, que no les alcanza, que apenas tienen el dinero suficiente para ir cubriendo las necesidades? Somos un país que no estamos acostumbrados a ahorrar, que no nos gusta ahorrar. Hay algunos que dicen que se trata de cuestiones culturales, que tienen que ver con el no le tengo miedo a la muerte y no pasa absolutamente nada y que Dios proveerá. Otros, yo creo mucho más en ellos, estamos convencidos que tiene que ver con un tema educativo. Los mexicanos que nacieron desde mediados de la década de los 60 hasta mediados de la década de los 90, vivieron permanentemente en crisis financieras, inflaciones, devaluaciones, escándalos por el precio del petróleo que de una u otra manera hicieron que ahorrar fuera imposible, que prever el futuro no fuera una buena decisión. Hoy es claro que las familias que ahorran les va mejor que aquellas que no ahorran. Que las personas que deciden recortar las partes superfluas de su gasto para tener mejores rendimientos o para tener una mejor vida, les va en términos generales mejor. Si usted me dice, yo no tengo dinero para ahorrar, a mí no me alcanza, ven qué está gastando y mucho. Una gran parte del dinero que está destinando a compras de impulso, regalitos, comida chatarra, y fugas de ese tipo le alcanzaría para ir generando un ahorro. Hoy, en la otra cara de la moneda vamos a hablar no de si debemos o no debemos ahorrar. Es una discusión que tenemos total y absolutamente rebasada, por lo menos aquí. Hablemos de dónde debemos llevar nuestros recursos. El débil comportamiento de la economía y las bajas tasas generan que el ahorro voluntario disminuya. En 6 años, los ahorradores mexicanos perdieron 15 puntos en la generación de ahorro financiero. Pasaron de representar 94% del ahorro total a 79% al cierre del 2014. Por su parte, el ahorro de los extranjeros subió de 5 a 20% en el mismo lapso, según cifras publicadas por el Banco de México. Insisto, no debemos discutir si ahorramos o no ahorramos. Hay que ver cómo lo hacemos. Cuando hablamos de ahorrar, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué ahorrar? Y eso nos va a permitir tener la herramienta adecuada. Generalmente decimos, quiero ahorrar para una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? La mayoría de las personas cuando son encuestadas sobre este tema responden que es para una emergencia médica. Si ese es nuestro fin, entonces lo que tenemos que es contratar un seguro de gastos médicos, siempre comenzando, como lo he dicho en otras ocasiones, por el jefe de familia. Pero vámonos a un paso atrás. ¿Dónde ahorrar? ¿Cómo ahorrar? ¿Cuál es la herramienta adecuada en la cual debemos canalizar nuestros recursos? Siempre la gente tiende a decir, yo quiero ahorrar donde me den más intereses por mis recursos, donde gane más, donde haya mayor rendimiento. Y eso, perdóneme, es un error. Si usted me dice, yo quiero ahorrar donde me den más dinero, necesariamente va a correr más riesgo. A mayor riesgo, hay mayor rendimiento. A mayor riesgo, hay mayor posibilidad de perder los recursos. Y es así muy sencillo. Y lo primero que se debe hacer es no perder. Parece que estoy hablando de fútbol, soccer, pero así es. A lo primero que se sale es, ¿cómo preservo el valor de mi trabajo? Es decir, lo primero que tengo que elegir es una inversión segura. Una inversión que por encima de todo me garantice que se trate de una institución seria, bien manejada y que el seguro de depósito sea suficiente para mis necesidades. Hoy en el país tenemos una gran cantidad de esquemas de ahorro, regulados y no regulados. Tenemos una gran cantidad de opciones para llevar nuestro dinero y nuestra primera responsabilidad es saber a dónde. Tradicionalmente, los menos regulados pueden ofrecer mayores rendimientos,
pero otra vez lo hacen con un mayor riesgo para las personas. Hemos visto casos que Sofipos pueden ofrecer tasas de interés del 10%. La primera pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿qué tan seguro es tener mi dinero en una sociedad financiera popular? Pues no es muy seguro. La red de protección es 25,000 UDIs, aproximadamente unos 130,000 pesos. Si usted invierte menos de 130,000 pesos, no tiene problema, porque al final del día, pase lo que pase con ese intermediario, usted podrá tener sus recursos. Para dar una comparación, en los bancos, la red de protección es de 400,000 UDIs, equivalente a más de 2 millones de pesos, y es por cuenta por institución. Es decir, está prácticamente cubierto el universo de los depositantes. Si usted, por ejemplo, decide ahorrar en su Afore, por ley, los rendimientos y el capital en las Afores están garantizados. Ahí no hay manera de perder. Puede haber minusvalías temporales, es decir, que no tenga el valor que llegó a tener en algún momento la inversión, pero en el fondo nunca se pierde. Es decir, es la inversión total y absolutamente más segura. También tiene que leer los contratos, tiene que informarse. No se vale que usted diga, no, es que tienen un letrero que dice regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En la historia hemos visto cómo hay quienes hacen trampa utilizando este membrete. Había un fideicomiso que terminó tronando, que suponía que era para educación y que para servir a las personas, que decía, fideicomiso constituido en tal banco. Y hacían creer a las personas que el banco respondía. No, los bancos no responden por las cuentas de fideicomiso. Que esté en un fideicomiso solo quiere decir que un grupo de personas se acercó al banco y le dijo, vamos a crear un comité técnico y tú tienes que cumplir las normas que ahí se digan, siempre y cuando no violen la ley, aun cuando puedan terminar siendo ruinosas. Si usted lee el contrato, se va a dar cuenta cuál es el grado de protección que tiene y a dónde llevar su dinero. Un segundo punto, ¿cómo hacer que el dinero llegue al punto que se debe? Tenemos que decirlo muy claramente como esto. Quiero ahorrar para comprarme un carro que al valor de hoy son 100,000 pesos. ¿Cuánto tengo que ahorrar o durante cuánto tiempo tengo que ahorrar para alcanzar esa cantidad considerando la inflación y considerando el paso del tiempo? Quiero ahorrar para mi futuro, quiero ahorrar para la pensión, quiero ahorrar para aquel momento donde ya no pueda trabajar. No se deben esperar a tener más de 45 años. Curiosamente, la gente comienza a ahorrar para su futuro después de los 45 años en su mayoría, cuando tienen que ahorrar muchísimo para tratar de alcanzar el nivel de vida que tendrían. Entre más joven se comience a ahorrar para la pensión, es mucho mejor. Un peso metido por un joven de 20, 21 años cuando comienza su vida laboral para la pensión, le reditúa cerca de 10 veces más que a una persona de más de 45 años. ¿Y dónde deben ahorrar para su futuro? En su Afore. Las Afores están diseñadas para darle a las personas la posibilidad real de vivir bien, de vivir sanos, de vivir con una tranquilidad económica al momento que lleguen a la jubilación. Usted dice, ok, voy a ahorrar para mi pensión en una Afore. ¿Cómo elijo la Afore? La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ha trabajado muchísimo en hacer que las Afores disminuyan las comisiones que cobran y eso aumente el rendimiento. Usted tiene que analizar qué edad tengo. Con base en eso, ve una tabla que se publica en la página oficial de la Comisión Nacional del SAR y ve cuáles son las que rendimiento, comisión, son las que más pagan. Y a esas se debe ir. Debe tener mucho cuidado porque en las Afores hay muchos que hacen mucha publicidad, que hablan mucho. No, y yo te hago el trámite, y yo te puedo conseguir, y yo te puedo dar. Y en este país, desgraciadamente, la mitad de las personas se cambian a una Afore que da menor rendimiento de la que tenían, porque se dejan ir por las voces. El promotor gana por llevar dinero a la Afore. La Afore gana por invertir esos recursos, pero el que tiene que cuidar en cuánto gana es a usted. Puede llegar, insisto, un promotor de Afore, que hay algunas que son particularmente agresivas en ese sentido. No, hombre, nosotros somos los que mejor pagamos.
¿En mi rango de edad o en todos los rangos de edad? En materia de seguros, por ejemplo, ¿cómo elegir el seguro de gastos médicos? Con base en lo que realmente se necesita. Hasta hace no muchos años las compañías de seguros ofrecían simple y sencillamente seguros que eran como un machote, que eran como una caja de este tamaño y usted se tenía que acomodar. Hoy la inmensa mayoría de las aseguradoras, y prefiera esas, ofrecen seguros parecidos a lo que usted necesita. No es lo mismo la necesidad de seguros de gastos médicos de una pareja muy joven que de una pareja grande. Si usted es recién casado, es probable que sí le convenga pagar un seguro en caso de maternidad. Si usted es una pareja que ya tuvo hijos y que no piensa tenerlos, pues no le conviene pagar por eso. Otro punto. Hay algunas aseguradoras que dicen, no, es que te aseguro en todo el mundo y nuestra cobertura es maravillosa. ¿Y usted viaja por todo el mundo? ¿O nada más viaja por la Ciudad de México o el país? Entonces tiene que comprar un seguro que se parezca a cómo es usted y a cuáles son sus necesidades de seguro. Le repito, y esto lo hemos dicho en algunas otras emisiones de La Otra Cara de la Moneda. En el mundo ideal, toda la familia debe estar asegurada. Todos, absolutamente todos. Si no se puede hacer, el primero que tiene que estar asegurado es quien más ingresos pone en la casa, sea el hombre o sea la mujer. Por una razón muy sencilla. Si hay una enfermedad del jefe de familia, se tiene un efecto doble en materia económica. La pérdida de la productividad laboral en un lado y en el otro se tiene también el costo de la enfermedad en sí mismo. Si se enferma un miembro de familia o un hijo, tenemos nada más el problema de que esté enfermo el hijo, pero no la caída en la productividad. Le recomiendo que incluso revise lo que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de seguros voluntarios. Se trata de una manera eficiente, adecuada, donde usted quizá puede tener cubierta a su familia. Tenemos que recapitular y tenemos que detenernos un poco. Sí debemos ahorrar. No hay discusión, no hay justificación para que ninguna persona diga que no puede ahorrar, a no ser que se encuentre en una situación de miseria. Ese es un caso extremo. Pero una familia que tiene ingresos mínimos puede encontrar la manera de reducir aquellos que son superfluos o que son menos importantes. Seamos muy claros. ¿Hay que ahorrar? Sí. Hay que hacerlo primero privilegiando la seguridad. Primero es la seguridad ante todo, no el rendimiento, porque normalmente quienes solo van por el rendimiento terminan perdiendo. Y así las cosas, yo le invito a que cambie su manera de ver el mundo y ahorre. Gracias, que le vaya muy bien.